Un vuelo sobre el Amazonas se topó con mal tiempo. ¡Ay, señor! Se cerró todo con una oscuridad como si fuera de noche. Y culminó en desastre. La primera impresión que tuve fue un horrible olor a combustible y a sangre. La búsqueda de respuestas Tenemos que sacar fotos de todo antes de que desaparezca. se enfrentó a un singular obstáculo. Se llevaban todo lo que podían. Un lugar del accidente atacado por saqueadores. Ruedas, bombonas de oxígeno, puertas, partes del tren de aterrizaje. Al carecer de pruebas valiosas, los investigadores recurrieron a su creatividad y astucia ¿Tienes una calculadora? para descubrir por qué el vuelo 204 de TANS Perú 113 nudos. se había caído del cielo. Sigue tirando. Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera. Está basada en informes oficiales y testimonios de testigos. Aterrizar a ciegas. El fuselaje destrozado de un 737 yacía humeante en la selva peruana. Los pasajeros desorientados luchaban por salir de entre los restos. Y yo he estado parado afuera, tratando de ayudar. Son personas que se acercaban a la puerta. Que habían reaccionado y tenían que salir del avión. Y a esa gente es la que los he jalado del pelo, de la chompa, de la camisa, de donde podría agarrarlos, los he deslizado. El avión había caído a 6 kilómetros del aeropuerto más cercano. Los rescatadores tardarían mucho en abrirse paso entre la espesa vegetación. El combustible que se fugaba podía provocar una enorme bola de fuego en cualquier momento. Un incendio puede producirse de repente y los pasajeros se quedan sin posibilidades de escapar. Los supervivientes intentaron alejarse lo más posible del avión. Diez minutos que hemos estado tratando de alejarnos del avión. El avión vuelve a estallar. Solo quedaban restos esparcidos del vuelo 204 de TANS Perú. Un vuelo que hacía solo una hora antes se estaba preparando para despegar de Lima. Por favor, levanta el respaldo. Llevaba 91 pasajeros y se dirigía a la ciudad ribereña de Pucallpa y luego a Iquitos, la puerta del Amazonas. Desde Lima a Pucallpa fue un vuelo precioso. Se veían las cumbres nevadas de las montañas, los lagos, las carreteras, y luego todo cambió de color con el hermoso verde de la selva. Héctor Chaparro Ugarte casi perdió el avión. Era un funcionario que viajaba regularmente a Pucallpa por trabajo. Hay espacio de sobra, 3 asientos más allá si quieren. Muy amable. Siempre tengo problemas cada vez que subo a un avión, que no me chocan las piernas con el asiento que está adelante. Siempre me preocupo de estar en el lado de la puerta de emergencia porque es el lado más amplio. Ese día un antiguo mayor de las Fuerzas Aéreas se encargó del despegue. Gonzalo Chirinos Delgado se estaba formando para ser primer oficial. ¿Listo? Su instructor era Octavio Pérez Palma. Adelante. Antiguo comandante militar, ahora era capitán de línea aérea. Propulsión. Preparada. Los pilotos necesitan tener experiencia. Los pilotos sin experiencia vuelan en el puesto de primer oficial, junto a un primer oficial con experiencia sentado al lado. En ese vuelo, el primer oficial con experiencia era Jorge Pinto Panta, como apoyo para Chirinos Delgado.
Ritmo de ascenso positivo. Tren arriba. Empuje de ascenso. Flaps arriba. El despegue de Chirinos Delgado fue perfecto. El Boeing 737 de 24 años se elevó suavemente en el cielo. De libro mayor. Gracias, señor. Me recuerda a mí mismo. En menos de una hora deberían llegar a Pucallpa. Pucallpa es uno de los puntos turísticos de gran atracción en la Amazonía peruana. Los turistas extranjeros y los empresarios locales usaban el pequeño aeropuerto de una sola pista de Pucallpa. No tenía radar meteorológico, así que los controladores dependían de los pilotos que volaban por la zona para informarse de los cambios de meteorología. Les habla el capitán Pérez Palma. Las condiciones meteorológicas del vuelo son buenas, pero para su seguridad les agradezco que permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados. Puede sentarse atrás si lo prefiere. Cuando volaban a 10.000 metros, la tripulación contactó con el controlador de Pucallpa para recibir instrucciones de aterrizaje. Torre de Pucallpa, TANS Perú 204. Buenas tardes. Estamos en 303, 174 DME. Empezaremos el descenso en 10 minutos. ¿Pueden informarme de las condiciones? Torre a TANS Perú 204. Lluvias dispersas a 3000 en el cuadrante sur. Gracias, Torre de Pucallpa. Se acerca un frente. Lo superaremos. El capitán Pérez Palma estaba familiarizado con el clima voluble del Amazonas y había volado a Pucallpa muchas veces. A 85 kilómetros del aeropuerto, el avión se encontró con una tormenta. No era entendible por qué hemos tenido que entrar en una tormenta de esas, pero sí eran lluvias torrenciales. En Pucallpa había nubes que amenazaban tormenta, pero aún no llovía. TANS Perú 204. Charlie Bravo en cuadrante sur. Inicien descenso final a 500. TANS Perú 204 a Torre de Pucallpa. Gracias, descendiendo a 500. Cuando el capitán fijó el piloto automático en la nueva altitud, otro avión llegó al aeropuerto de Pucallpa. La tripulación informó de las condiciones. La pista 20 de momento parece bien, pero el tiempo está cambiando muy rápido. Sugerimos precaución. Muy bien. Mira, fíjate en ese monstruo. Es enorme, casi como Inglaterra. Podremos pasar por aquí. Ya veremos. A 32 kilómetros. No, eso es demasiado lejos. Mira, aquí está Pucallpa, ¿lo ves? Lo veo. A lo mejor por ahí. No, tenemos que meternos más dentro. A 40 kilómetros de la pista, la tripulación tuvo la opción de volver a un aeropuerto alternativo o regresar a Lima. Vamos a aterrizar. Vale. ¿Pero no vamos al alternativo? Pero Pérez Palma estaba decidido a llegar a Pucallpa. Sentíamos de que el avión se iba de un lado a otro, pero se movía de una forma así como temblorosa. Estamos a 600 metros. Los pilotos saben qué altitud mantener. Tienen que bajar a la altitud de descenso mínima según el procedimiento aprobado por el aeropuerto de Pucallpa. 500 metros era la altura de descenso mínima para ese vuelo. El capitán Pérez Palma sabía que no podía bajar más hasta que viese la pista. Es muy importante que a esa altitud
y a esa distancia el piloto debe tener la pista a la vista para realizar su aterrizaje. ¿Por allí hay visibilidad? No, por allí no. Quédate bajo la nube. No desciendas. No desciendas. Eso es lo que buscaba. Allí, por allí. Se cerró todo con una oscuridad como si fuera de noche, siendo las 2:45 de la tarde, y se puso oscuro como si las ventanas estuvieran cerradas. Pérez Palma notaba que su alumno estaba nervioso. Venga, manténlo arriba. Entonces, a pocos kilómetros de la pista, Mejor pásamelo a mí. el capitán decidió asumir el mando del vuelo. Apagó el piloto automático. De repente, una granizada azotó el avión. Busca la pista. Busca la pista por fuera. La estoy buscando, la busco. A 10 kilómetros. El capitán Pérez Palma quería aterrizar desesperadamente, pero era incapaz de comenzar el descenso final. El piloto nos notifique con pista a la vista para darle la instrucción de la autorización de aterrizaje. Flaps 5. Vale. Flaps 5. Flaps 5. ¿Tienes la pista a la vista? No, no la tengo. Vino la aeromoza y vino corriendo y se sentó en un espacio vacío. No pasará nada. De ahí ya comprendí que las cosas estaban bastante serias. Di a la torre que confirme la visibilidad al otro lado de la pista para dar la vuelta y aterrizar por allí. Hasta que pudiera ver la pista, no podía descender a más de 500 metros. Torre de Pucallpa, TANS Perú 204. ¿Cuál es la visibilidad al otro lado de la pista? Torre a TANS Perú 204. La visibilidad está empeorando. Ahora es de menos de 2,5 kilómetros. No la veo. No veo nada. Se activó la alarma de altitud, una grave advertencia. Inexplicablemente, el avión se desplomó cientos de metros en segundos. Ya estaba apenas a 150 metros del suelo. Tira, ¿vale? Tira conmigo. Tira. La tripulación solo tenía segundos para evitar el desastre. Ayúdame a tirar. Tira, ayúdame a tirar. TANS Perú 204. Tira. TANS Perú 204. Tira. En ese momento lo que estaba yo tomando conciencia es que eran mis últimos minutos de vida, y mientras pensaba las luces se prendían y se apagaban. Tomé la opción de dirigirme a Dios. Tira conmigo. Tira. Tira. El vuelo 204 de TANS Perú abrió una brecha de 1,5 kilómetros de largo a través de la selva, dejando atrás cadáveres, equipajes y fragmentos arrancados del fuselaje. TANS Perú 204. TANS Perú. TANS Perú 204. El vuelo 204 no respondía a las llamadas del controlador aéreo Juan Carlos Flores Peña. Le da a uno en el sentido de que algo no bueno está pasando. Los temores del controlador se confirmaron cuando recibió una llamada del jefe de bomberos local. Y me informa de que un sobreviviente, amigo suyo, le había llamado a su celular para decirle que él venía en ese vuelo y que los pasajeros
de la parte delantera todos habían fallecido y que había muchos sobrevivientes de la parte trasera. La creciente nube de humo podía verse desde muchos kilómetros de distancia. Los vecinos de la zona acudieron a ayudar, pero algunos solo querían ayudarse a sí mismos. Por eso pues tengo cólera, joven, ¿sabes por qué? En el todo el mundo hemos visto con una tira de placer. Yo cuando me fui allá, yo me vi con una mentalidad, con una idea de ayudar, a auxiliar a esta gente, no a robar. En vez de ayudar a la gente y decir, vamos, acá hay un vivo, acá hay un muerto, y ver en qué se puede ayudar a la gente, comenzaron a saquear. Los supervivientes estaban indefensos y no podían impedir el pillaje. Solo podían esperar a que llegase la ayuda. Algo increíble sucedió. ¡Aquí! ¡Por aquí! Este señor salió entre los arbustos como si una persona saliera de una pared. ¡Aquí! 45 minutos después del accidente, los rescatadores llegaron a Pucallpa. Cada minuto era de más dolor, o sea, parece que la misma adrenalina se me estaba pasando. Hace preciso lugar del... El reportero local Gino Márquez Álvarez fue uno de los primeros periodistas en acudir. Fue algo para mí impresionante el ver maletas tiradas por todos lados, ¿no? Ropa de quienes habían sido los pasajeros. Era la primera vez que había cubierto un accidente aéreo. Indudablemente me quedó marcado, ¿no? Por la mañana se hizo patente la magnitud del desastre. De las 98 personas que embarcaron en el avión, 40 habían fallecido, incluidos los 3 pilotos. No quedaba nadie para explicar lo que pasó en la cabina durante los segundos finales del vuelo 204. ¡Mira conmigo! ¡Mira! Era el quinto accidente fatal de TANS Perú en 13 años. TANS Perú era una aerolínea creada por el Estado en 1962. La línea aérea tenía uno de los peores historiales de seguridad de Sudamérica. 2 años y medio antes, los 46 pasajeros de otro vuelo de TANS Perú habían muerto durante un descenso fallido. Volaban de una ciudad que se llama Chiclayo a otra que se llama Chachapoyas, y 5 minutos antes de aterrizar se estrellaron con una colina. Todos estos hechos hicieron de que se convierta en un hecho periodístico de mucha importancia, una noticia muy interesante y que obviamente llamó la atención. Lo que la gente quería era respuestas. ¿Por qué ocurrió el accidente? Un equipo de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos de Perú tuvo que responder a esa pregunta. Su responsable era Patrick Frickberg. La primera impresión que tuve fue un horrible olor a combustible y a sangre. Seguía ardiendo 24 horas después de estrellarse. Nos asombró que alguien hubiera sobrevivido. Gracias a ese cambio de asiento que tuve, porque no entraba yo en el asiento del avión por mi tamaño, me cambiaron al asiento 10, es donde está la puerta de emergencia. Y de esa manera creo que he tenido la oportunidad de salvarme. Frickberg también se quedó asombrado por el pillaje. Cogían todo lo que podían llevarse del lugar del accidente. Ruedas, bombonas de oxígeno, puertas, partes del tren de aterrizaje. A lo mejor querían intercambiarlas por dinero. La pequeña tropa de soldados del gobierno que acudió al lugar del accidente. Soy del CIA, necesito su ayuda, por favor. No pudo proteger todas las pruebas. Era una zona enorme, así que no resultó fácil controlar la situación.
Necesito que vigilen los dos motores las 24 horas. Sin excepciones. Frykberg tuvo que proteger las piezas más valiosas. Pudimos distinguir los motores, pero todo lo demás estaba muy fragmentado. Tenemos que sacar fotos de todo antes de que desaparezca. Vamos. Y lo que no pudo proteger, intentó documentarlo. Estaban todas las piezas y los mandos de vuelo. Encontramos la cabina, parte de la cabina. Encontramos los asientos. Lo que más nos preocupaba era encontrar las grabadoras de voz de cabina y de datos de vuelo. Mientras un equipo registraba el lugar del accidente en busca de las vitales cajas negras, otros investigadores entrevistaron a los supervivientes. Lo último que recuerdo era el fuego que venía de la parte delantera del avión. Parecía que los motores estaban fallando. Nunca he visto un granizo tan grande. Los relatos de los supervivientes del vuelo confirmaron el informe de una potente tormenta de granizo que azotó la región. Es enorme. Justo antes de que se cayera el avión. Patrick Frykberg se preguntó si el granizo inutilizó los motores. Pudo dañar gravemente el avión y sus sistemas. Pudo apagar los motores. Es muy peligroso que un avión vuele durante una granizada. En 1988, otro 737 que atravesó una tormenta de granizo en Nueva Orleans se quedó de repente sin potencia en ambos motores. El capitán logró salvar el avión con un hábil aterrizaje forzoso sobre un dique cubierto de hierba. Más tarde, una simulación de tormenta en unas instalaciones de pruebas de motores demostró que la intensa lluvia y el granizo habían provocado el fallo del motor. Los investigadores sospecharon que podía haber ocurrido lo mismo con el vuelo 204. El gran volumen de lluvia y granizo causó el apagado de ambos motores. El apagado de ambos motores es casi lo mismo que si el viento apagase una vela. La inspección visual de los motores podía ayudar a determinar si había sido ese el caso. Aunque el revestimiento exterior de los motores había sufrido graves daños, las turbinas estaban casi intactas. Teníamos que comprobar si se habían atascado con algo. La inspección reveló restos de plantas en el interior de los motores. Significaba que las turbinas estaban girando cuando el avión rozó la copa de los árboles. Descubrimos que a los motores no les había pasado nada anormal. Estuvieron funcionando hasta estrellarse. Era una prueba concluyente. Un apagado de motor no derribó el vuelo 204. No sabíamos qué podía haber causado el accidente. Se renovó la esperanza de encontrar respuestas cuando horas después se halló una de las dos cajas negras del avión. Como Perú carecía de la tecnología para la lectura de sus datos, enviaron la grabadora de datos de voz al NTSB de Washington para que la analizasen. Nos emocionamos porque pensamos que ya teníamos algo con lo que trabajar. Pero la segunda caja negra, la grabadora de datos de vuelo, seguía desaparecida. ¿Hay algún rastro de ella? Me imagino que lo habrá pasado. Seguid buscando. Lo más probable era que se la hubiesen llevado los saqueadores. Cuando vimos que se llevaban muchas pruebas, nos quedamos muy frustrados por no poder controlar mejor el lugar del accidente. Con las pruebas que necesitaban desapareciendo a cada minuto, ofrecieron una recompensa de $500 por la devolución de la grabadora de datos de vuelo. Indicaría cómo estaban los motores y cómo estaban rindiendo los sistemas hasta que se estrelló el avión. Era una información muy necesaria. Y obtener esa valiosa información dependía del pueblo de Pucallpa. Mientras tanto, Frykberg recabó información sobre lo que observó el controlador aéreo de la torre mientras esperaba el aterrizaje del vuelo 204. Es ahí cuando ya le informo al piloto de la presencia del cumulonimbus. Y en el mundo de la aviación
Todos sabemos ya, pilotos y controladores, que es la nube más peligrosa que tenemos. El controlador avisó a la tripulación de las nubes de tormenta, también conocidas como Charlie Bravo. Transperú 204, Charlie Bravo en el cuadrante sur. En Perú, los controladores no tienen autoridad para cerrar un aeropuerto. Comience descenso final a 500 metros. Avisó a la tripulación de que las condiciones se estaban deteriorando con rapidez. Podemos pasar por aquí. Según el Manual General de Operaciones, las tormentas se evitan o se rodean, si es posible. El vuelo visual le dice al piloto que en situaciones de no visibilidad tiene que inmediatamente ascender e irse a un aeropuerto alterno. Los investigadores necesitaban averiguar por qué el capitán Pérez Palma había corrido el riesgo de atravesar la tormenta. No, tenemos que meternos más dentro. Tenía suficiente combustible para desviarse a otro aeropuerto. Sospecharon que los orígenes poco habituales de Transperú tuvieron algo que ver con su decisión. La línea aérea fue fundada por las fuerzas aéreas y fomentaba un espíritu que entraba en conflicto con los fines de la aviación civil. Transperú empezó como una línea aérea militar sin ningún permiso de las autoridades civiles de Perú. Su personal eran pilotos militares retirados o pilotos militares en servicio inactivos. Pilotos militares tienen otra formación que el piloto civil. Tienes que aterrizar, es una orden. Aterriza. El piloto civil de repente tiene un margen más de dudar o de libertad. Y la actitud militar es cumplir siempre la misión. La pregunta inevitable era: ¿Pérez Palma pasó por alto la seguridad y puso en peligro las vidas de sus pasajeros en un malogrado intento por cumplir su misión? Lo conseguiremos. En busca de más respuestas, Friedberg viajó a Washington, donde los especialistas del NTSB extrajeron los datos de la caja negra. ¿Por allí hay visibilidad? No, por allí no. Quédate debajo de esa nube. No desciendas. No desciendas. Solo oigo dos voces. La de Pérez Palma y la de Chirinos Delgado. Se suponía que era una tripulación de 3 hombres, pero solo se oían 2 voces. ¿Dónde está el primer oficial? Busca la pista. Busca la pista por fuera. Pero antes de poder responder a esa pregunta... 10 kilómetros. Hola, soy Patrick. Recibió una noticia de su oficina en Lima. Llamadme en cuanto la abráis. La recompensa ha funcionado. Tenemos la otra caja negra. $500 resultó ser suficiente dinero para un hombre de Pucallpa. Supuso un gran avance para los investigadores. El hombre accedió a intercambiar la segunda caja negra por el dinero de la recompensa. Se creyó que era una buena persona. Si aún funcionaba, la caja negra podía indicar la causa del accidente, al revelar cualquier fallo eléctrico o mecánico. Mientras tanto, se dilucidó el motivo por el que solo se oían 2 voces en la grabadora de la cabina. El primer oficial estaba con nosotras. El primer oficial no estaba en la cabina. Puede sentarse atrás si lo prefiere. Porque su cinturón de seguridad no funcionaba. Los fabricantes de aviones los diseñan para volar con al menos 2 pilotos. La tripulación ignoró la regla que exigía que el primer oficial permaneciera en la cabina durante la sesión de entrenamiento. Sube el volumen. Friedberg también se dio cuenta de una señal que indicaba que el aprendiz Chirino Delgado no estaba cómodo pilotando el avión.
Basándome en otras investigaciones de accidentes, cuando oímos que el copiloto se puso a silbar, nos dimos cuenta de que estaba muy estresado. Busca la pista por fuera. La estoy buscando. Pero la investigación distaba de haber acabado. Empezaba a parecer que el emparejamiento... ¿Bajo el tren? Aún no. De ese capitán. Fíjate en la velocidad, idiota. Con ese piloto sin experiencia estaba abocado al fracaso. ¿Tienes la pista a la vista? La grabadora de voz de cabina del vuelo 204 de TANS Perú No la tengo. dio a los investigadores una visión de lo ocurrido dentro de la cabina del malogrado vuelo. Pero esperaban que la grabadora de datos de vuelo les revelase mucho más. Cuando por fin la abrieron, se llevaron una desilusión. Sí. Fue una mala sorpresa porque estaba manipulada, estaba abierta. La caja negra estaba quemada y quien la encontró había jugueteado con el delicado mecanismo interno. El aparato era inservible. La cinta estaba destrozada, no pudimos usarla. Sí. Fue una amarga decepción para los investigadores. Muy bien. Muy bien, gracias. Y lo que era peor, les faltaba otro dato importante. En el caso del aeropuerto de Pucallpa, no tenemos radar. Solo tenemos en nuestra central en la ciudad de Lima. El registro del radar mostraría la velocidad de descenso del vuelo, un dato que indicaría a los investigadores lo rápido que se desarrolló la crisis. Sin la información del radar, ¿tienes la calculadora? Frikberg tuvo que ser creativo. Escuchó cómo describían su posición los pilotos. Vale. 32 kilómetros, estamos a 6.000 metros. Intentó recrear la trayectoria de vuelo del avión. Exigía un análisis detallado. 20 dm. La velocidad es 300. Midió cuánto tardó el avión en recorrer una distancia dada para calcular la velocidad del aire. Hicimos cálculos matemáticos para obtener el ritmo de descenso. Gracias a ese análisis surgió un detalle revelador. Mira lo que pasa aquí. 34 segundos antes del impacto, el avión cayó como una piedra, perdiendo 300 metros de altura. Tenía intenciones de subir, pero se vio de que el avión, en vez de subir, llegó un momento en que más se ladeaba hacia abajo, y ahí es cuando realmente se ha sentido como si el avión ya tuviera una caída libre. Los cálculos mostraron que la pérdida repentina de altitud del vuelo 204 estuvo acompañada de una rápida pérdida de velocidad. ¿113 nudos en solo 38 segundos? Es cuando empezó el granizo. La caída repentina de altitud y velocidad coincidió con la granizada. Frikberg ya sabía que el granizo no había apagado los motores del 737. Pero a lo mejor el granizo había causado otro problema distinto, aunque igualmente grave. Obtuvo una imagen de satélite de alta resolución de la nube de tormenta sacada en el momento del accidente. Cuando vimos el tamaño de la tormenta, supimos que un granizo muy grande había azotado el avión. Fíjate en lo que refleja el radar. Es una columna de aire. Dentro de las granizadas hay columnas de aire en rápido movimiento con corrientes hacia abajo. Volar a través de una supone un gran riesgo. Puede dañar el avión o empujarlo hacia abajo. En 1985, un Lockheed L-1011 voló a través de un cumulonimbo mientras bajaba al aeropuerto de Dallas-Fort Worth. Se encontró con una potente corriente hacia abajo y se estrelló poco antes de llegar a la pista. Una corriente hacia abajo podía explicar la repentina pérdida de altitud y velocidad del vuelo 204. Pero los pilotos experimentados como Pérez Palma están entrenados para reconocer una corriente hacia abajo y combatir sus efectos. Tenía que empujar las palancas a fondo para aumentar la velocidad.
E inmediata y automáticamente después tenía que tirar del timón para ganar altitud. Elevar el morro del avión y acelerar a toda máquina habría mantenido al avión libre de problemas. Busca la pista. Busca la pista fuera. La estoy buscando, la estoy buscando. Los investigadores tenían que responder dos preguntas clave. ¿Por qué los pilotos no pudieron recuperarse de la corriente descendiente? ¿Y por qué no se dieron cuenta de que estaban cayendo hasta que sonó la alarma? No tenían ni idea de que estaban descendiendo. Fue un gran error. Por eso tiene que haber dos pilotos. Para que uno mire el instrumental de vuelo, mientras el otro se fija en lo que pasa fuera del avión. La inexperiencia del piloto en formación podía explicar por qué no se dio cuenta del descenso del avión, pero el capitán era un piloto de combate muy experimentado. Fue un comandante con muchas horas de vuelo, eficiente militar, inclusive héroe de guerra, combatió desde el aire en un conflicto que tuvimos con un país vecino, por lo cual fue condecorado. Pérez Palma conocía esa ruta. Estaba acostumbrado a volar con tiempo impredecible. No tenía sentido. Pero cuando Frykberg examinó las fotos del lugar del accidente, encontró una pista. Notó que una sección del parabrisas del avión estaba extrañamente borrosa y era opaca. Pidió al NTSB que le enviase fotos de otros aviones azotados por el granizo. Hola, soy Patrick. Estadísticamente había un par de accidentes graves causados por el granizo. Las ventanas de las cabinas están hechas de múltiples capas plásticas y acrílicas unidas. Son extremadamente gruesas y fuertes, pero en casos aislados, el granizo puede agrietar las capas exteriores del parabrisas, creando una textura borrosa a través de la cual es casi imposible ver. Los investigadores concluyeron que momentos antes del accidente... Busca la pista fuera. La estoy buscando, la estoy buscando. Los pilotos estaban volando a ciegas. La columna de granizo resquebrajó las ventanas delanteras del avión, así que los pilotos no podían ver la pista. ¿Tienes la pista a la vista? Incapacitados por la ventana dañada... No la tengo. Los pilotos no se fijaron en lo que indicaba el instrumental de vuelo. El avión caía con rapidez empujado por la corriente hacia abajo. Pero cuando cayeron a unos 150 metros se dieron cuenta. El sonido de la alarma de pérdida de altura inundó la cabina. Los aviones comerciales están equipados con un radar de proximidad del suelo. Activa una alarma si el avión vuela demasiado bajo sin desplegar el tren de aterrizaje. Tira conmigo. Tira. ¡Tira! Gracias a la caja negra estaba claro que los pilotos intentaron levantar el avión, pero no lo lograron. La pregunta es, ¿por qué? Pedimos al Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte si podían hacer un análisis de sonido de fondo para establecer si los motores estaban funcionando a plena capacidad o no. Busca la pista. Uno tras uno se identificaron y eliminaron los distintos sonidos de la cabina. Esos son los motores, ¿no? Si los pilotos estaban intentando ascender, los motores deberían hacer mucho ruido al acelerar, pero los investigadores no lo oyeron. No están acelerando. Se oía una frecuencia constante hasta el final. Parecía que los pilotos no lograron hacer lo único que habría salvado al avión: seguir el procedimiento estándar y acelerar para superar el peligro. Frykberg necesitaba averiguar por qué habían cometido ese error tan fundamental y revisó los acontecimientos que condujeron al accidente. Una tormenta perfecta de sucesos improbables y errores trágicos. Todo empezó. Puede sentarse atrás si lo prefiere. Con el cinturón de seguridad roto del asiento del primer oficial. El capitán se quedó volando solo con un piloto joven e inexperimentado. De libro, mayor. Gracias, señor. Me recuerda a mí mismo. Mira qué monstruo.
El capitán Pérez Palma juzgó mal la tormenta. Podemos pasar por aquí. Y la atravesó volando. Una intensa granizada agrietó el parabrisas. ¿Tienes la pista a la vista? Y cegó a los pilotos. No la tengo. Cuando una potente corriente hacia abajo azotó el avión, los pilotos no se dieron cuenta de que estaban cayendo hasta que sonó la alarma de proximidad del suelo. Entonces cometieron el mayor error de todos. No aceleraron. Los investigadores concluyeron que lo ocurrido era el resultado de una decisión crítica tomada momentos antes por el capitán Pérez Palma. Selló su destino. Muy bien, manténlo arriba. Los investigadores analizaron una decisión crítica tomada por el capitán del vuelo 204 menos de un minuto antes del accidente. En el último momento tomó el control. Cuando empezó a perder la confianza en su copiloto. Mejor lo hago yo, ¿vale? Asumió el mando y se convirtió en el piloto del avión. En ese momento, Chirinos Delgado pasó a ser primer oficial. ¿Bajo el tren? Aún no. Los pilotos intercambiaron sus papeles. Fíjate en la velocidad, idiota. Ambos parecían confusos por la transición. Date prisa con los flaps. Pasó a ser tarea del copiloto supervisar los cambios de altitud. Flaps 5. Vale, flaps 5. Pero las exigencias del capitán le distrajeron. Los dos pilotos nunca pueden mirar fuera a la vez. Nunca. Uno de los pilotos siempre tiene que estar mirando el instrumental. No la veo. No veo nada. Tira. Venga, tira conmigo. Aunque ambos pilotos intentaban levantar el avión, es probable que ambos asumieran que el otro daría el segundo paso crucial necesario para superar el peligro: acelerar los motores al máximo. Los pilotos tienen ya mucha confianza, ¿no? Tienen mucha autosuficiencia. Están acostumbrados a que no pasa nada. Lo conseguiremos. Se puede llamar indisciplina, falta de observancia de las reglas. Pero eso fue lo que ocurrió. Cuando los investigadores examinaron el accidente de TANS Perú que había ocurrido 2 años y medio antes, descubrieron un hecho sorprendente. Las recomendaciones del accidente de Chachapoyas no se implementaron bien en el accidente de Pucallpa. El vuelo 222 de TANS Perú a Chachapoyas también se había estrellado antes de aterrizar por muchas de las mismas razones, sobre todo por no seguir las reglas visuales de vuelo. Violó las reglas de vuelo visual. En ambos casos, estas violaciones originaron 2 trágicos accidentes de aviación. No tiene absolutamente nada mal. Pero antes de que los investigadores pudieran concluir su trabajo, la empresa tuvo otro incidente grave. Casi chocan en pleno vuelo con otro avión comercial. El gobierno peruano intervino y clausuró TANS Perú. Menos de un año después del accidente, las autoridades publicaron el informe oficial. La causa principal del accidente: un error del piloto. Vamos a pasar por debajo. No supo ser consciente de la situación. ¿No vamos a la alternativa? El accidente lo causó la infracción de los procedimientos. Atravesar una tormenta, volar sin un primer oficial cualificado en la cabina y no reaccionar adecuadamente ante una emergencia son todos errores importantes. Nunca debería olvidarse que la formación... ¿Estás listo? Adelante. Es la única garantía de que los pilotos actúen correctamente. La formación debe incluir una actitud, una cultura de seguridad que deben entender y tener bien grabada en la cabeza.